El artículo de Wensi y Canistra recoge una aplicación particular de la técnica de análisis de riesgos a un proyecto multidisciplinar de alta tecnología, que se caracteriza por una dependencia entre los riesgos técnicos. La metodología de análisis de riesgo por lo general se aplica para determinar la viabilidad para los procesos industriales a través del cálculo del factor determinante del riesgo llamado RDF, ya sea para riesgos dependientes o independientes. La metodología para evaluar el RDF es la siguiente. 1. Identificar los riesgos técnicos. 2. Elaborar un análisis de Pareto preliminar para clasificar los riesgos e identificar los más importantes. 3. Simular la variación del riesgo. 4. Análisis detallado de las configuraciones discretas, en donde es necesario hacer la evaluación de los costos de cada alternativa, la evaluación del RDF para cada alternativa, teniendo en cuenta solo los riesgos más importantes y considerarlos como independientes. También es importante la evaluación económica de los costos del proyecto y la clasificación de las configuraciones discretas para identificar la más rentable. Y, por último, el análisis detallado de la configuración más rentable. 5. Evaluación económica del RDF. 6. El costo total del proyecto más RDF de la evaluación económica de la configuración más rentable. La variación de los principales riesgos es normalmente limitado, por lo tanto, aunque hay una interdependencia entre los riesgos, los factores de riesgo siguen siendo del mismo orden. La independencia aproximada entre los riesgos se puede, por lo tanto, considerarse como una suposición correcta para casi todos los proyectos de alta tecnología. La necesidad de adoptar la dependencia de riesgo como hipótesis de trabajo se somete a juicio de los integrantes del equipo. Explorando técnicas para el establecimiento de contingencias. Una de las principales preocupaciones para una empresa de sistemas de proyectos es la asignación de contingencias fiables de emisión de las estimaciones de costos del proyecto. Si definimos la contingencia como la cantidad de dinero que, de acuerdo a la experiencia, debe ser añadida a la estimación del proyecto para prever las incertidumbres relacionadas con la definición del proyecto y la incertidumbre tecnológica. Existen diversas técnicas para calcular la contingencia y pueden variar de simples a muy complejas en su desarrollo y uso, pero todas tienen el objetivo de la mejora de la exactitud de las estimaciones del proyecto. Estas técnicas son porcentaje predeterminados, juicio de expertos, análisis de riesgos y análisis de regresión. Porcentaje predeterminado. Es común que se estime un porcentaje del 5 o 10% de la estimación base. Aunque la base para el porcentaje pueda parecer arbitraria, este porcentaje se considera razonable para el uso en industrias de procesos. Las ventajas de esta técnica son: facilidad de uso y consistencia. Elimina la subjetividad del proceso debido a la facilidad con que se implementa un porcentaje de contingencia fijo. Es a menudo la técnica aplicada a proyectos más pequeños. Las desventajas son: elimina la especificidad y la subjetividad del proceso, siendo inflexible a los conductores de riesgo potencialmente importantes, tales como la complejidad del proceso, el uso de nuevas tecnologías y el nivel de definición del proyecto. Otra desventaja es que el método tiende a subestimar la necesidad de contingencia en proyectos complejos y mal definidos y sobreestimar para proyectos simples o bien definidos. Otra desventaja es que produce grandes variaciones en la probabilidad de rebasamiento o empotramiento de proyecto a proyecto. Juicio de expertos. En esta técnica, los miembros del equipo utilizan su experiencia y conocimientos para asignar un nivel de contingencia que ellos creen que es apropiado para el proyecto en cuestión. Como ventaja tenemos que el uso de la especificidad y la subjetividad en la creación de cada proyecto de nivel de contingencia es más probable que tenga más estimaciones precisas. Sin embargo, la subjetividad es también la principal desventaja de este método, ya que la habilidad, conocimiento y motivaciones puede variar ampliamente entre los expertos que están participando en el proyecto. Análisis de riesgos. La técnica de análisis de riesgo examina los factores de riesgo de una forma más estructurada. Sus ventajas son que son de naturaleza probabilística, son de rápida respuesta a los cambios en el entorno, se hace una asignación eficiente de recursos para la gestión de riesgos,
se puede hacer una toma de decisiones más segura y hay más probabilidad de éxito en la implementación de las estrategias. Las desventajas de esta técnica son: los elementos de estimación para los que las distribuciones de resultados probables están siendo asignados no son, en sí mismos, los conductores de riesgo. Por lo tanto, tienden a hacer algo sin sentido. El análisis de riesgo también requiere más tiempo y recursos para poner en práctica en comparación con los porcentajes predeterminados o un experto de juicio. El tiempo y la complejidad de las técnicas de análisis de riesgo a menudo significa que se reservan principalmente para proyectos de mayor envergadura o proyectos de mayor importancia para el negocio. Por último, tenemos la técnica de análisis de regresión. Esta es una técnica estadística que sirve para la estimación de la ecuación que mejor se adapta a conjuntos de observaciones de una variable de respuesta y múltiples variables explicativas, con el fin de hacer la mejor estimación de las verdaderas relaciones subyacentes entre estas variables. La ventaja de esta técnica es que ese análisis de regresión es empírico y objetivo, y la regresión de los modelos produce resultados consistentes sin importar quién las aplica. Otras entradas que se deben considerar cuando se crea un modelo de regresión son la cultura del costo de la empresa, la inclusión de la estimación, los problemas de impurezas de procesos, las prácticas de gestión de proyectos, las características de alcance del proyecto y la calidad de la estimación. A través de este análisis de estas 4 técnicas, se ha encontrado que algunas son fiables bajo ciertas condiciones de riesgo del proyecto. Por ejemplo, con el juicio de un experto, como base para el establecimiento de los niveles de contingencia, supera invariablemente el uso de porcentajes predeterminados. Esto es independientemente del tamaño del proyecto, el nivel de definición o la complejidad. El porcentaje determinado y juicio de expertos son técnicas suficientemente estables. Asimismo, esta investigación ha demostrado que el análisis de riesgo puede ofrecer un poco mejor la precisión de contingencia para proyectos que tienen un buen nivel de definición antes de la autorización. El uso de técnicas de análisis de riesgos en proyectos que no están bien definidos produce considerablemente peores resultados que otros métodos. Otra técnica que se analizó fue el de análisis de regresión. Aunque esta técnica toma tiempo para desarrollar, el producto final es fácil de usar y produce resultados consistentes y precisos. Esta técnica, si se aplica correctamente, puede ser una alternativa viable o un excelente complemento a los métodos tradicionalmente utilizados para el establecimiento de contingencia. Administración de riesgos usando AMEF. Tradicionalmente, en los procesos de comercialización de bienes y servicios y con el objetivo de satisfacer al cliente, las empresas se han visto en la obligación de ofrecer garantías, es decir, de comprometerse con el cliente por un periodo determinado a reparar o sustituir de manera total o parcial los productos que presenten defectos operacionales o de construcción. El análisis de modos y efectos de fallas potenciales, conocido como AMEF, es un proceso sistemático para la identificación de las fallas potenciales del diseño de un producto o de un proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. Los objetivos de esta técnica son reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el diseño y manufacturas de un producto, determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema, identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad que ocurra la falla potencial, analizar la confiabilidad del sistema y, por último, documentar el proceso. Caso práctico usando AMEF. Actualmente, el organismo en el que laboro es encargado de satisfacer la demanda de combustible en terminales aéreas. De acuerdo a los resultados de evaluaciones previamente realizadas, surge la necesidad de modernizar los sistemas involucrados en el manejo y operación de combustible. La mejora de los sistemas de medición de combustible es prioritaria, sobre todo para los aeropuertos que captan el mayor número de pasajeros del país, ya que las diferencias que se registran entre la cantidad de combustible recibido y la del inventario inciden en los resultados financieros de la operación del organismo. Para el desarrollo del proyecto se tienen contempladas 3 etapas para la ejecución del proyecto. Primera etapa, obra civil. Segunda etapa, integración de los patines de medición al proceso. Y tercera etapa, puesta en marcha del sistema de medición de flujo y nivel. Asimismo, existe una interetapa que contempla la construcción de banquetas, vialidades, techumbres, drenes, cárcamos, remoción y desmantelamiento del área de gas avión,
construcción de almacenes y talleres de refacciones. El alcance de este proyecto es implementar sistemas de medición de nivel y flujo para cuantificar la cantidad de combustible que recibe y entrega la estación en tiempo real, así como conocer la existencia de combustible en los tanques de almacenamiento. El uso de esta técnica hizo que nuestro proyecto tuviera éxito. Muchas gracias por su atención.